Lo primero es que quiero agradecer a la Térmica, la invitación para moderar, o no, para presentar, introducir tanto a Wendy Guerra como a Carina Sainz-Borgo. Como si fuera un libro invisible al que ahora vamos a añadir algunas páginas también invisibles, he osado poner a esta charla un título extraído de otro. En definitiva, la creación literaria es una variación formal sobre un mismo tema. El título que he puesto a esta charla es el de un ensayo escrito hace 50 años por el dominicano Juan Bosch, Caribe, frontera imperial. Precisamente porque las dos novelistas a las que voy a plantear algunas cuestiones son caribeñas. Wendy Guerra es cubana, nacida en La Habana, y Carina Sainz-Borgo nació en Caracas, Venezuela, perteneciente a lo que se llama el Caribe continental, ¿no? Ese país con una frondosa vegetación interior en el que se pueden seguir los pasos perdidos del cubano Alejo Carpentier, expulsado 1000 veces fuera de la isla, contradicción andante, diplomático, manierista, comunista, cubano radical, pero residente en París. Por tanto, entiendo que estas dos autoras de dos novelas diferentes, de alguna manera, están relacionadas por una esfera imagen, digámoslo ahora a la manera de otro grande, Lezama Lima, ¿no? Una esfera imagen no solo geográfica y cultural, calidoscópica, multiforme, sino por una voluntad de rescate de la palabra en combustión. Quizá la mejor manera de denominar la lengua española en Latinoamérica. Una lengua enriquecida y expandida desde hace siglos en aquel continente milagroso a través de multitud de experimentaciones nacionales, misturas, incorporaciones y sobre todo lo que aquí definitivamente nos interesa, con resultados literarios de primer orden. Aquí tenemos dos ejemplos. Hecha esta breve introducción, voy a presentar a las dos autoras invitadas y verdaderas protagonistas de la noche. La habanera Wendy Guerra es hija de la poeta Alvis Torres, ha colaborado en distintas revistas y periódicos como El País, New York Times, Miami Herald y El Mundo, entre otros. Graduada en Dirección de Cine en la especialidad de guión por el Instituto Superior de Arte de La Habana y por la Escuela Internacional de Cine San Antonio de los Baños, muy prestigiosa, donde además tuvo la suerte de que le impartiera el curso el gran Gabriel García Márquez, que yo creo que es uno de sus autores predilectos. Su primera novela, Todos se van, tuvo muy buena fortuna y recibió varios reconocimientos, como el premio Bruguera, el premio de la crítica del país y también el premio Carbet de Lycien en Francia. En 2014, Todos se van fue adaptada al cine por el cineasta colombiano Sergio Cabrera. Otras novelas suyas son Nunca fui primera dama, Posar desnuda en La Habana, Diario apócrifo de Nice Nin, Negra, que la leí en anagrama, Domingo de la Revolución, y su última entrega narrativa hasta hoy es sobre la que hablaremos esta noche, ¿no? La que nos interesa, El mercenario que coleccionaba obras de arte. Y ya para cerrar este resumido currículum de Wendy, decirles que también ejerce como poeta, además antologada, y ha sido distinguida como Caballero de las Artes y las Letras, ascendida luego a oficial de dicha orden. Ahora le toca el turno a Carina Sainz-Borgo, que nació en Caracas, y leo en la solapa biográfica de la edición de Lumen de su novela La hija de la española. Dice en la solapa, nació en Caracas cuando todo estaba a punto de incendiarse. La frase no anda descaminada, ¿no? Porque si no recuerdo mal, cuando nació Carina en Caracas, hemos estado hablando, era presidente, un ser anacrónico de un grupo democristiano, no sé si se acuerdan, Luis Herrera Campins. También podemos decir que el Gabo se ganó el Nobel ese año. Gabo se ganó el Nobel. Carina Sainz-Borgo se dedica al periodismo cultural, vive en España desde hace 12 años,
aunque escribe a todas horas y de múltiples cuestiones. Ha publicado Caracas Hip Hop y Tráfico y Guaire, se refiere al río Guaire, ¿no? El país y sus intelectuales. Es autora además del blog Crónicas Barbitúricas, donde pueden leerse sus excelentes artículos sobre asuntos nacionales e internacionales. Debe comentarse que La hija de la española, su primera novela, ha sido considerada un acontecimiento literario de primer orden y fue vendida en 20 y tantos países, ¿no? Con muchísima, bastante buena fortuna. Cuestionario. Voy a lanzar una primera pregunta una vez que hago la introducción. Una pregunta a las dos autoras y contestan según les parezca. ¿Hasta qué punto vuestras novelas, tanto La hija de la española como El mercenario, no se hubieran escrito como se han escrito si no hubiera intervenido con bastante brusquedad el contexto en el texto? Algo, por cierto, puede llamarse también circunstancia, perteneciente al constante devenir de la creación literaria latinoamericana. Tú misma. ¿Me puedes repetir la pregunta, sobre todo para que no se vaya el momentum? Bueno, si el contexto influye, y más la realidad latinoamericana, la cubana, los devenires políticos, sociales y culturales en los que vive Latinoamérica, si te han influido indudablemente, pero quiero preguntarte hasta dónde, cómo y de alguna manera por qué. Yo creo que el boom latinoamericano, por ejemplo, nació al calor de todas las revoluciones y de alguna manera de las dictaduras de derecha de toda América Latina. Era como una especie de muro de resistencia, el boom. Cada uno de ellos venía con un paquete de tierra grande, ¿no? Que les pesaba un poco. Paradójicamente, como el boom es un canon, por supuesto que hay un contracanon, ¿no? Que sería lo que produjeron todas estas revoluciones que de algún modo se convirtieron, algunas en dictadura, algunas en espacios efímeros, otras en saga, y creo que sí, que yo creo que mi contexto que deviene de la Casa de las Américas, de las diásporas, porque por supuesto no podemos contar la Revolución Cubana y todo el lenguaje de la Revolución Cubana sin Lezama tratando de no decir directamente lo que tenía que decir porque estaba prohibido. Pero tampoco podemos dejar de hablar de Cabrera Infante, que lo hacía desde fuera. Y como diría Eliseo Diego, hijo, Lichi Diego, que uno es responsable del grito, pero no del eco. Y yo creo que nosotros todos, de algún modo, somos el eco de todos esos procesos sociales. La literatura, dentro o fuera de nuestros países, es un eco, es como una especie de sedimento conceptual, de lenguaje, de lo que han hecho nuestros países a nivel sociológico, estético, ético. Y yo creo que sí, no podemos divorciarnos. Incluso el divorcio es parte de la morfología de nuestra obra, ¿no? Bueno, me ha interesado, no se me escucha ahora, ¿no? Sí. Bueno, me ha interesado lo que has dicho del eco y del grito, porque ha habido muchos gritos en Cuba, ¿no? El grito del Mariel, por ejemplo, en Reinaldo Arenas, ¿no? El grito de la intelectualidad homosexual perseguida por el régimen en otros autores, en Severo, en bastantes autores y en la minoría que también tiene una sensibilidad. Tú sabes bastante de cine, también ha habido ahí cierta, no censura ya, sino manera de decir las cosas que además ejercen positivamente en la creación. ¿Ahora ha cambiado todo esto, no? ¿Cómo ves este proceso en relación a la creación literaria, no políticamente? Bueno, la película para mí más canónica y interesante de la Revolución, de los 100 años de cine a finales del siglo XX, se llamó Para Cuba,
memorias de su desarrollo. Y sí, es muy buena. Y es justamente una obra literaria del mundo de Snow. Y narra todo el éxodo desde adentro y todo el tema de la segregación, pero desde adentro. Yo creo que, bueno, que la revolución, mal que pese o bien que pese, ha creado como una herida o una raya, y todo pasa por esa columna vertebral, ¿no? Renato Arenas, Cabrera Infante, Padilla, Eliseo Alberto Diego, y así todo pasa por la columna vertebral de la revolución. Es como un antes y un después, o los mexicanos dirían un parteaguas. Yo creo que en el cine cubano hay una narrativa muy interesante, porque el cine cubano ha tenido que asumir lo que el noticiero de televisión no ha asumido, lo que la prensa no ha asumido, y es un cine demasiado hiperrealista, es un cine completamente discursivo, y por supuesto es un cine que no tiene, no como Titón o por ejemplo como Fernando Pérez, que son dos ejemplos extraordinarios de lo que puede hacer el cine en medio de una sociedad cerrada. No tiene la magia, ¿no?, del cine que puede tener en Argentina o que puede tener en Chile, que ha sido un cine que ha hecho la forma, el contenido y todo esto a su tiempo. Nosotros nos quedamos un poco en el cine de sustitución de la realidad. Y hay películas muy simpáticas como Se Permuta, Los pájaros tirando la escopeta, pero el cine de los 60, el cine de Nicolásito Guillén Landrián, del mismo Titón, es un cine que no hemos podido reproducir porque la realidad necesita de una responsabilidad social que la han adquirido los cineastas en nombre del periodismo, que está completamente al servicio de la sociedad, de una sociedad que te obliga a mentir todo el tiempo. Me imagino que en Venezuela esté pasando exactamente lo mismo. En Venezuela, sí, y tu realidad. Antes de arrancar, quiero agradecer a La Térmica, a vosotros que estáis aquí esta noche acompañándonos. Una noche espléndida con un clima estupendo. Estamos a cubierto, pero bueno, vamos a intentar que es como si estuviéramos en la playa. Lo que comenta Wendy, de alguna u otra forma, Wendy y yo entraríamos en la misma quinta realmente. Lo que ocurre es que nos desfasa un proceso histórico muy complejo, porque Wendy vivió dentro de la Revolución Cubana, como cuando ella nació, eso ya existía. Yo llegué, mi adultez se inauguró con una pseudo-revolución. La hija de la española, que es la novela por la cual de alguna u otra manera estoy aquí hablando, testimonia ese proceso de cómo las sociedades sometidas a procesos totalitarios terminan por borrar al individuo hasta el punto de quitarles el nombre, ¿no? Es una protagonista que, digamos, que se hace con la identidad de una hija de una española para poder huir. Sin embargo, Wendy ha dicho dos cosas que me han parecido tremendamente iluminadoras. Una, se escribe desde el divorcio, se escribe desde la pérdida de lo propio. No sé si las sociedades contemporáneas conocemos, dentro de lo que cabe, ese proceso de ser expulsado de tu ciudad y de tu país. Y a veces hay exilios e incilios. Y en el lugar en el que yo nací se dan las dos cosas. Eso me parece muy importante. Y lo segundo, que es cuando la novela, el cine, tienen que asumir el papel que en la realidad no pueden asumir otras instancias, por ejemplo, los medios. Lo que comenta Wendy del cine es lo que yo creo que está ocurriendo en mi país ahora con la ficción. En Venezuela el cerco a los medios de comunicación es manifiesto y obsceno. En los últimos 15 días han cerrado 5 emisoras de radio, más las 140 que hay. Y en el fondo la ficción siempre te va a permitir la escaramuza de poder contar algo sin que alguien le pueda dar un zarpazo. Entonces, en ese sentido creo que, y me parece curioso y me voy a permitir contarlo, porque Wendy y yo hemos coincidido en los últimos 15 días, hemos estado juntas en Bogotá porque nos reunió al azar los temas alrededor de la revolución, ¿no? Y la revolución como una orfandad, porque yo creo que todo aquello que se proclama o se manifiesta revolucionario tiende a la decepción, a lo que no se cumple, a lo que no ocurre.
Entonces siento que de alguna u otra manera hay como una especie de lastre regional de que en Latinoamérica siempre estamos contando un desencanto. A mí eso me genera mucho malestar. Pero bueno, de la belleza, del malestar siempre puede surgir belleza. Y en ese sentido creo que el contexto es inevitablemente influye. Por supuesto, uno escribe como Arturo Pérez Reverte siempre dice que uno escribe con sus memorias, con su biblioteca y con su biografía. Y en mi caso ha sido así. Fijaros que antes de venir aquí y de conocerlas a ellas, leyendo las dos novelas, hay puntos de coincidencia muy importantes, pero yo creía que no había un relato coincidente, porque claro, la experiencia de Wendy es una y la tuya es otra. Wendy está empezando, lo de ella está maduro, ¿eh? Sí, pero Wendy resiste, sigue en La Habana y tú eres expulsada o te expulsas tú misma de Venezuela. Estás viviendo aquí. Desde Eso es una, yo evito el bando de la cobardía, ¿no? Eso es una manera de resistir también. Un momento. Pero veo... ¿Estás llamando cobarde? No, para nada, no. El cobarde tiene unos blasones de grandeza tremendas. Pero quería avanzar un poco, porque, por ejemplo, en tu novela, es una novela que a lo mejor por eso estáis coincidiendo, es una novela de mujeres, porque, bueno, la mujer es importante. Vamos a ver, Adelaida, que lo ha perdido todo, hasta su madre, la ausente y a la vez presente, la mariscala, tremendo que es la idea de la mariscala, Aurora Peralta, ese cadáver que trae un regalo, pero que hay que arrojarla por el balcón. Quisiera que reflexionamos sobre el tema. Y una cosa que a lo mejor nos va a gustar, pero las palabras dictadura y resistencia, estos términos son femeninos. Voy a responder, perdona Wendy, por alusiones. O sea, lo que dices es completamente cierto y es correcto. Es decir, el tema de quien narra desde fuera, se los aboceto muy rápidamente. La hija del español es la historia de una mujer que pierde a su madre, pierde su casa en un entorno de la Venezuela contemporánea. Está muy desdibujado, pero ella roba la identidad de una española. Porque yo lo que quería era mostrar en Venezuela recibió muchos inmigrantes y muchos exilados españoles y europeos en los años 40, 50 y 60. Mi papá era un republicano exilado. Gracias a Dios. Eso daba un pozo para poder contar cosas que son complejas. Por un lado está el tema de las mujeres, que es cierto que además en la novela de Wendy la chica es súper potente, además es como un personaje muy oscuro. Pero la feminidad yo creo que preside las sociedades mediterráneas, me voy a atrever a decir mediterráneas y latinoamericanas, porque son sociedades matricéntricas. En la feminidad todo resuena más duro, porque si tú eres madre, vas a proteger a los tuyos. Pero yo nací en una sociedad en la que, por ejemplo, las madres de delincuentes los alcahueteaban y los protegían. Yo creo que yo no entendí, yo no soy madre, no tengo hijos, pero yo creo que no entendí lo que era la maternidad hasta que no vi una mujer buscando a su hijo tiroteado en un hospital. Yo soy periodista y trabajé mucho tiempo haciendo periodismo y crónica. En ese momento es que tú entiendes cómo están configuradas las sociedades, donde los hombres son fantasmagorías, siempre lo han sido, lo fueron y lo serán. Porque creo que están o enmarcados en la guerra o en el poder, mientras que los pilares de la familia siempre son mujeres. Entonces, por eso yo quería que la hija de la española fuera tan femenina, porque realmente quien aguanta, quien se come las verdes son las mujeres. Y no lo hago por una cosa Me Too, ni mucho de eso. Yo crecí viendo mujeres fuertes toda mi vida. Ojalá fueran la mitad de los fuertes que fueron ellas. Y yo no sé, pero ya lo dirá Wendy, pero en el caso del personaje de Wendy, la mujer es un personaje trágico en el fondo, porque ella realmente ha sido preparada para desempeñar una función y un rol, y sin embargo ella atemoriza muchísimo al personaje de esta novela.
Las doñas bárbaras, ¿no? La doña bárbara como tipología, de alguna manera, una mujer fuerte que resiste, de alguna manera, ¿no? La doña Bárbara es que era como una maldición. Era una maldición, Y la lo sigue mujer siendo, fatal, lo sigue sí, siendo, lo ¿eh? sigue siendo, ¿no? Bueno, Wendy, tu novela se abre con una cita atribuida a Víctor Hugo, ¿no? En muchos casos el héroe no es otra cosa que una variedad del asesino. No sé si tendrás esta sensación, pero tu antihéroe, Adrián Falcón, representaría, desde mi lectura, el fracaso de los procesos políticos generados en el Caribe, con personas de un lado político o de otra, que no han podido incorporarse de una manera formal, jurídica, como sea la sociedad civil. Los bandazos en la intensa biografía política de Falcón son tremendos, hasta llegar a convertirse en el condottiero de la CIA, ¿no? Sinceramente, ¿no consideras a Falcón una figura cuya personalidad tiene aspectos nauseabundos? Quiero decirte, da igual que hubiera sido comunista o no lo sea, un activista es un activista de la contra, al margen del modelo. Falcón posee una dimensión gélida, higienista, que le convierte en un ser diabólico, sí, pero a veces irritante. Valentina me interesa mucho más. El viaje de Valentina me interesa mucho más. Bueno, el día que yo sentada delante de Falcón, porque yo cambié el nombre por seguridad, me contó que él combatía contra los sandinistas cantando Silvio Rodríguez, que había sido alguien muy querido en mi casa y en mi vida. Es la banda, amén de todo lo personal, es la banda sonora de la Revolución Cubana, Silvio. Yo dije, ¿cómo? ¿La contra? ¿Cómo? Y ahí fue donde yo quise hacer esta novela, porque de verdad que fue muy serio para mí ese momento, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Yo creo que este personaje, con todos los adjetivos negativos que has dicho, es como la serpiente que se muerde la cola, o sea, porque cuando tú vas a los archivos a comprobar por qué esta contra reaccionaba a determinadas cosas, como el pasaje del chico que lo cuelgan, le quitan la lengua a la madre, le pegan candela, o sea, yo pensaba que era mentira, pero después voy a los archivos, pido ayuda a varios amigos en Nicaragua, me doy cuenta de que sí, que los sandinistas quemaron vivos a la familia del chico y tal. Yo que, por supuesto, yo soy una niña de la izquierda, criada en la escuela de la izquierda, pionera, me iba costando trabajo creerle y tenía que ir a los archivos y volvía a los archivos, regresaba a los archivos y trataba de no creerle, y yo estaba tratando de que él no me convenciera para hacer la novela. La cosa era no hacerla. Pero luego, en los archivos sandinistas, sí, tienen que quemar una aldea, se plantea de otra manera en la prensa porque la aldea era reaccionaria, bueno, finalmente sí es verdad. Y esos adjetivos que no voy a repetir, que están en boca suya, yo al final he encontrado que están en una especie de espiral infinita o de endogamia, donde la izquierda y la derecha se empiezan a comportar en una misma actitud. Claro, primero fue el lunes que martes, ¿no? Por supuesto, los ideales de la izquierda y Marx, donde yo estoy criada, tienen una enorme posibilidad de salir ilesa en esta novela. Por eso la chica, la cubana, que te parece un personaje espléndido porque nosotros tenemos una educación de izquierda que no permite quemar a la gente viva. O sea, el sandinismo en este momento ha llegado a esa decadencia porque realmente no tiene un dogma, no tiene un convencimiento, no tiene un disimulo, vamos a decirlo así, que te procure un saber estar. Pero realmente las revoluciones y las guerras, desde que el mundo es mundo, tienen una especie de banderín abierto donde si te pones a analizar, todo el mundo mata, masacra. El mismo Che, que eran 4 juicios y mandaba a buscar 4 cajas de muertos y los juicios se celebraban, pero siempre se fusilaba a todo el mundo. Y en ese, vamos a decir, en ese
en esa locura de los primeros años de la revolución también se fusiló gente que sencillamente no era culpable. Y las revoluciones y las contrarrevoluciones se empiezan a aparecer, empiezan a ser madre e hija. Y eso empieza a molestarme y a inquietarme. Y empiezo a llamar a Sergio Ramírez y empiezo a llamar a John Lee Anderson, que fue el último que entrevistó a este hombre cuando era lugarteniente de Espadafora. ¿Fue John Lee? John fue el último que entrevistó a Espadafora y a este señor. Y empiezo a darme cuenta en mi profunda soledad de que este hombre no estaba mintiendo, que yo, que quería que mintiera y quería estar segura de que yo estaba exagerando con oírle toda la confesión, pero todos los caminos conducían a que en la cárcel donde él estuvo preso, estaba preso por eso, que salió de la cárcel el día que decía, que entonces no es tan distinta a la hora del combate el perseguidor y el perseguido, el matador y el muerto, y son guerras, y en las guerras, más allá de la geopolítica, más allá de la doctrina donde yo me crié y de la que estoy seguramente convencida a pesar de mí misma, pero es mi formación y seguramente una parte de mí está muy imbuida en todo esto. Aún con mi formación me doy cuenta de que una cosa responde a otra y que es un mecanismo difícil de separar. Es una caja china. Perdona que te interrumpa. Por supuesto. Los personajes de las dos novelas coinciden en el apellido. Es un poco curioso. Iba a decir. Adrián Falcón es un personaje fascinante. Es muy complejo porque coincide una cosa que yo trabajé en mi historia con Adelaida Falcón, que a veces la víctima y el verdugo se intercambian. A veces el verdugo es víctima y a veces la víctima es un verdugo. Y lo curioso del personaje de Adrián Falcón es que él comienza realmente resistiendo por convicción y se termina convirtiendo en un mercenario, se envilece. El personaje de mi novela es una mujer mucho más sencilla y mucho más pedestre, pero que termina haciendo cosas que ya se comienza a dar cuenta que no están bien. Ya se va dando cuenta que se envilece. Y creo que dándole vueltas llegamos al mismo punto. Cuando el contexto te oprime y te aprieta, tú lo que quieres es sobrevivir. Wendy utiliza la palabra guerra. En el caso de La hija de la española, es una guerra que no existe. Es una guerra sin bajas de manera manifiesta. El fuego, el poder de fuego ocurre de otra manera. Pero en el fondo termina siendo una lucha por la supervivencia. Y yo creo que los personajes de la novela de Wendy sobreviven cada uno a su manera. Y creo que en la mía también. Lo que pasa es que la contradicción y la complejidad de contar estas cosas es que en la novela del siglo XIX lo teníamos todo mucho más claro, ¿no? Madame Bovary era una insatisfecha. Ahora tienes muchas más cosas, ¿no? Tienes muchas más demoliciones para trabajar. Y una de las cosas que más me llama la atención es que parece que América Latina tiene un ciclo que no rompe, es la pescadilla que se muerde la cola de Adrián Falcón. Estamos perpetuamente entre Mesías y enajenados. Y a mí eso me asusta, porque tenemos un siglo hablando de lo mismo, más o menos. Sí, pero yo no quería entrar en la fraseología social, no, sino en los personajes, tú lo has dicho, la dificultad de contarlo. Dificultad de contarlo sin caer también en un relato que al final, por muy fuertes que sean las situaciones, pues pasamos de puntillas por determinados arquetipos que existirán, están existiendo y existirán. Que si existe la reacción es que ha existido una revolución. Es decir, eso está desde la Revolución Francesa, ¿no? Digamos, estereotipado. Es también una femme fatale, Valentina. Sin embargo, es atractiva, porque es unívoca. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ella es una espía, ella sabe lo que quiere, ella está dirigida, lo sabe. Pero él llega un momento en que irrita porque ese oxímoron, a veces ese cinismo, para mí, la lectura subjetiva, el lector como agente crítico también,
a veces dices, pero ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Cómo se puede llegar a tanta abyección? Es verdad, no exageras, yo me creo que no exageras, pero es que le voy a añadir la pregunta que antes me ha dicho que no me la va a contestar, pero digo literariamente, hay escenas muy duras en la hija de la española, muy duras. Ese tono era necesario, dice, no te lo voy a contestar, pero es una dureza también que la realidad supera la ficción, pero la ficción cuando quiere se emplea a fondo. Por alusiones, cuando se han visto muchas cosas, y yo creo que yo he visto una buena parte de las que están contadas en el libro, tú tienes que hacer algo con ese malestar. Y yo me siento desterrada del lugar en el que nací. Y eso te genera unas sensaciones contradictorias que cuesta mucho metabolizar. Y yo quería que la violencia fuera, la novela es bastante violenta, pero yo siempre lo digo, yo nací en un lugar en el que hasta las flores depredan y son amenazantes. Y quería hacer con eso algo hermoso, o que aspirara a que fuera hermoso. Entonces sí, yo en 20 años he vivido como todas las personas en distintos lugares del mundo. Cuando tienes tanto dolor, pues tienes que hacer algo con eso, ¿no? Que al menos redima un poco. Las novelas no resuelven problemas, no convocan elecciones, las novelas no arreglan la vida, pero por lo menos te permiten estar en paz. Y yo quería que eso estuviera allí. Y bueno, yo nací en un lugar donde la muerte es un elemento central y la muerte que esta novela lo es, la pérdida es un elemento central. Y yo tenía que ajustar cuentas con el país. Así que me decanté por hacerle una carta de amor de otra manera. No sé, en el caso de Wendy ya tiene bastante más años lidiando con lo propio, ¿no? En la ficción y dándole un relato. Yo realmente creo que nuestro continente exagera. Son 60 años exagerando, ¿no? Es una exageración, un mismo presidente 60 años, un mismo partido, un mismo gobierno. ¿Por qué Adrián Falcón entonces no puede exagerar él? Sí, La respuesta, no tengo otra, de verdad. Son 60 años reaccionando ante 60 años. Sí, complicado. Hablando de Adrián Falcón, por ejemplo, una de las cosas que me... ¿no crees que hay un sesgo formalmente conservador a esa crítica que se realiza al arte contemporáneo, simplemente como un medio para satisfacer el egocentrismo y el narcisismo capitalista, que además va en cursiva en el texto? El arte concebido como una ilusión del ornato que prestigia más que como un medio de liberación, prestigia al capitalista, al coleccionista, que al final lo que hace es que se defienda sin querer el realismo, la reproducción de la realidad como un paraíso sin problemas. Fíjate ahí los grandes pintores cubanos, como Wilfredo Lam, que defendieron y apoyaron la revolución y era uno de los grandes vanguardistas de toda Latinoamérica. Ahí es cuando veo yo el hilo conductor que se rompe, que es maravilloso. Quiero decir, las dos novelas están resueltas estéticamente, pero gloriosas. Son dos estilos que se diferencian de lo predominante de la narrativa española, que es de otra manera, ni mejor ni peor. Se nota el aporte de las lecturas de la creación latinoamericana en ambas novelas. Pero eso es lo que vengo, como dicen en Málaga, me vengo a referir. Bueno, yo creo que a nivel morfológico la novela es una intervención privada en un espacio público. Yo siempre he dicho, se puede consultar, cualquier declaración mía dice, sobre todo cuando es grupal, a nivel conceptual, yo no soy una intelectual. Yo vengo de una generación esencialmente de intelectuales, Juan Gabriel Vázquez, Jorge Volpi, Alejandro Zambra, que para mí va a ser el premio Nobel de mi generación, porque los chilenos, además de ser muy inteligentes, tienen mucha suerte para el Nobel y de ser dotados específicamente para eso. Pero yo soy una artista visual y yo vengo de una formación esencialmente de artes visuales. Y la novela completa es una intervención privada en un contexto público. Hay muchos guiños al arte contemporáneo.
a obras de Marina Abramovic, la de la pistola en la vagina. Hay otra en La pañoleta de Hermes, que es una obra que yo hice con una artista cubana que se llama Glenda Rodríguez, y está lleno de guiños al arte performático y al gesto de intervenir. Entonces, yo me refiero en ese espacio específico que usted cita exactamente a la generación de LAM, pero el discurso transversal que atraviesa la novela a nivel gestual es un discurso, un paradiscurso que habla del arte contemporáneo. O sea, la novela está llena de esquemas. Tiene un corte, tiene también una especie de modelo formal, y luego hay un corte epistemológico muy claro, que cualquier curador de arte vulgar lo puede encontrar, que es desdecir todo lo que este hombre colecciona, que está ahí en la portada, con toda la gestualidad y la deconstrucción, hasta ya el descaro de que mato al protagonista y no está muerto. Perdón que cuente el final, pero bueno, ya que él me pidió. O sea, es la muerte del arte y el trabajo con el seudónimo. Esto lo hizo Cristo, lo ha hecho todo el mundo. O sea, hay tres mundos del arte: el arte como épica, el arte como ultravanguardia y el arte como intervención. Así que ahí está la respuesta un poco. ¿Se me oye ahora? Además, para mí la novela está estructurada de manera bastante vanguardista. Los diarios que te permite tener un estilo concreto, una imprecación o una implicación desde lo público a lo privado y viceversa. Luego también la cita de Tarkovsky está bien traída después de la crítica. La cita de Tarkovsky es una cita demoledora, pero también la demolición que haces, como haces de determinadas. Me encanta la gran comunicación esta de los pequeños bombazos. Bueno. No, pero, perdón, es que mi madre decía que las citas era como ver la ropa interior que uno tenía, ¿no? Y yo uso la cita cuando groseramente quiero decir algo. Pero yo creo que las grandes citas en la novela son los gestos. Y yo creo que los gestos son guiños. Y que cada cual va leyendo y desnudándose según conozca, ¿no? Porque lo interesante del arte, yo creo, es lo que nadie ve. Es tu relación secreta con el arte. Los museos no sirven para que uno diga, oh, fui a un museo, sino para ver una mujer así en un bar y decir, coño, la bebedora de ajenjo, ¿no? Algo bien vulgar, ¿no? Bien conocido. O ver algo que están pintando en una esquina y ver un paquete de Cristo totalmente envuelto, o ver a tu mujer con frío aparecer, abrirte la puerta envuelta y parecer un paquete, o no sé, o ver un pedazo de roca con un torso y tú ves a Ana Mendieta ahí, no sé. Y yo creo que la vida es una reconstrucción de momentum, ¿no? Y los momentum están siempre en la historia del arte hacinados en novelas y en poemas y en haikus, y depende, ¿no?, de la cantidad de información que tú puedas recibir. Lo que yo no estoy de acuerdo es que tú bordes la novela de cosas obvias. Yo creo que hay la grosería de este cultor latinoamericano que se compra todas las obras obvias. Incluso ya LAM, que es uno de mis preferidos, es una obviedad, porque comprarse un LAM hoy en día, aunque tengas, no sé, 45 millones para comprártelo, pues es una obviedad. Pero si ese LAM tú lo trasladas de América Latina y se lo pones a una chica en una casa en París para que lo vea, solo para que ella lo vea, es una grosería histórica digna de un narcotraficante, pero a la vez es un gesto histórico, porque estás trasladando una mutación y la estás exponiendo. Entonces, la novela está llena de eso, lo que aparentemente ves y lo que realmente ve solo el que ha conocido dentro de sí lo que puede ser un gesto historiográfico, ¿no?, de curador.
es una novela muy de culto para el curador. Es un regalo y un homenaje también a los curadores y cómo el curador se ríe de todos nosotros y es una trampa. Y tú lo has visto y te lo agradezco Sí, lo mucho. es. Porque además Te agradezco mucho la pregunta porque sé que, el que- me doy cuenta que lo viste es y el me que tiene, encanta. el curador es el que tiene el relato. Un comisario de exposiciones ordena el mundo en función de sus ideas. Y yo siento que hay mucho de eso en esa novela también, ¿no? Hay como una impostura. Y ya, perdón No, por andar. yo- No me han aludido, pero es verdad, está muy Sí, presente has eso. dicho que es el que manda, pero yo te quiero confesar una cosa, Wendy. A mí con LAM me gustaría ser grosero y poder adquirir... Ay, yo también. Yo quisiera adquirir tener un mi bufete cuarto. LAM. Te lo digo ¿Qué sinceramente. quisiéramos tener en el cuarto de la... A ver. Bueno, vamos, altar para Yemayá, por ejemplo. Bueno, eso ya en el cuarto. No me podría desnudar ante Yemayá. Bueno, vamos a ver. El mundo de esta novela, sin la emergencia, sin la calle, sin los gritos, cuéntame este relato en el cual no hay curadores, sino hay personas que tienen que huir. La huida es fundamental, tienen que salir, tienen que buscar una nueva identidad. Yo conozco gente de tu país que está buscando una nueva identidad. Eso es muy fuerte. Al margen del problema político básico, ¿no? Lo que pasa es que esa historia es tan antigua. Sí, es decir, sí. estamos Me hablando... están dejando como un carca reaccionario, antiguo, las dos. No, hombre, no. Están de acuerdo, lo pactaron. No. Permíteme, déjame continuar. Venga, Déjame hablar. te dejo. Caramba. Caramba. O sea, estamos hablando de gente que el viaje es tan antiguo, es Ulises. O sea, el que viaja y el que se reinventa, el que intenta sobreponerse, está implícito con el viaje. A eso me refería, no de carca ni nada de eso. Lo que pasa es que el problema y la historia de la hija de la española tiene la idea de que no hay redención en un ciclo. Es decir, hay dos temas que vertebran la novela. Tanto los inmigrantes europeos que fueron a América en los años 40, 50 y 60, donde era gente que tenía solo su trabajo, sus manos, que horneaban pan, amasaban cosas. O sea, a México migró buena parte de todo lo que sería la parte académica, pero Venezuela se hizo con manos portuguesas, italianas, españolas, gallegas, canarias. Bueno, o sea, había un tema ahí importante de identidad. Y lo que yo quería reflejar era de qué manera las generaciones posteriores, viviendo en el siglo XXI, como sus abuelos tampoco podían elegir y se tenían que marchar. Entonces, bueno, de alguna u otra forma, me parecía propicio contar esto en esta clave, porque por alguna extraña razón nos igualó la historia a unos y a otros. O sea, sí, mis abuelos tuvieron que ir pitando de Santander y salir corriendo porque si no les cortaban el pescuezo. De alguna u otra forma, el país que los acogió estaba haciendo lo mismo con su generación. Sería una frivolidad que yo dijera que yo salí por eso, porque no es así. Yo tuve el privilegio de poder elegir, pero hay mucha gente que no lo tiene. Entonces, voy a insistir en lo mismo, porque voy a ser muy cansina. A mí me gustan los libros que me generan problemas, que no me dejan dormir, que me dan jaqueca. Me gustan los libros que me atormentan. Y Coetzee creo que lo contó muy bien, el premio Nobel surafricano, en Esperando a los bárbaros, cuando estás sometido a una situación política muy amenazante. Tú estás esperando un enemigo que no sabes realmente cómo es, porque está en todos lados, es omnipresente. Y yo quería transmitir eso en La hija de la española. De hecho, me ha resultado muy extraño, porque hay gente que la ha leído en clave holocausto. Yo no lo sé, no soy capaz ni debo decirlo, pero sí creo que las demoliciones tienen complejidades. E insisto, las víctimas se comportan como verdugos y los verdugos como víctimas en ocasiones. A veces me preocupa mucho, y lo digo porque no sé, yo antes pensaba que yo dije que yo nací en una década terrible, y dije que década más aburrida, y después me he dado cuenta que vi la caída del muro de Berlín, las Torres Gemelas, todo lo que iba a ser duradero, lo que iba a durar para siempre, se fue al demonio. Y eso ocurrió en mi propio país. Y claro, yo decía, ¿cómo contar todo esto de una manera que sea lógica y que sea potable?
Y me genera curiosidad, porque, insisto, Adrián Falcón, el personaje de Wendy, es un gran desengañado desde mi punto de vista. Es alguien que podía ser un héroe, que tenía motivos para vengarse, igual que Adelaida Falcón. Creo que si la literatura puede hacer algo es crearnos problemas, básicamente, y aspirar a la complejidad y ponernos en otras cuerdas y decir, oye, yo con esto no estoy de acuerdo. Y en el caso venezolano, que la novela está poco aludido, está aludido muy pocas veces. Yo quería borrar Venezuela porque sabía que me iba a morir ahogada en la actualidad. Yo no sé qué va a pasar con Guaidó mañana. Solo sé que hay un país que fue realmente ajusticiado y que no tiene quien lo llore, básicamente. Perdón, hay algo interesante, que en la novela de Karina no hay intimidad, hay intemperies. Sí, es como que sí. las personas están buscando un lugar. Y en la novela de Wendy Guerra hay como una búsqueda de la intimidad, ¿no? La leche Sí. caliente, que la personaje no se puede dormir si no tiene leche caliente. Leche y tal. Y hay un momento en la novela que es muy bueno, que es la frase final, que no la voy a decir para que la compren, que yo creo que es lo que nos pasa a todos. Y es esa frase final que a mí me dejó sin dormir. Y tiene que ver con el uso horario y no tiene que ver con el uso horario, es un juego. Pero cuando uno juega en serio es muy duro. Entonces, las sociedades totalitarias juegan directamente a la pérdida de la intimidad, donde una consigna puede más consentimiento, donde no hay rituales, donde el matrimonio vale poquísimo, donde los abuelos forman parte de algo que hay que rinconar, un sillón que hay que, oye, se rompió, pero tíralo para ahí. Y estos dos personajes malandros de mi novela tratan de reconducir esos rituales. Incluso si van a disparar, tratan de disparar de una manera, el ritual del disparo. Aprende a disparar, que el codo vaya, que la frente, que el mentón, hasta para hacer maldades. Cómo se pone una pañoleta, cómo vemos arte, retrocede 4 pasos, párate detrás del cuadro. No puedes comer así, coge bien los cubiertos. Hasta en la casa de Picasso, ¿no? Todo lo que hacen en esa casa para saber quién robó. Y las diferencias entre dos novelas, yo creo que es una novela corriendo detrás de los rituales y otra novela tratando dejando los rituales. hasta el punto de dejar hasta perder tu identidad. Cuando tú ya pierdes todos los horarios, pierdes los rituales y pierdes tu identidad, Nesuno. Y yo creo que al final, les aconsejo que lo compren para que lean nada más la estrofa final, es como esto de, entonces el dinosaurio, ¿cómo decir? Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Exacto, es así, No, es como la huella cultural está comprimida en la frase final de la novela. Lo que ha pasado aquí está ahí en esa oración, pequeña, sí, muy pequeña. Quería, si me dejan decir algo. No te vamos a dejar. Estás rodeado. Yo quería. Vives en la era del Me Too, estás rodeado. Sí, el Me Too. Quiero decir, has cuestionado la idea de la queja, también lo habéis dicho, llevamos quejándonos mucho tiempo. Pero en la literatura venezolana fundacional, la novela Las Lanzas Coloradas, es una novela tremenda. Claro, pero estamos hablando de un siglo. Pero está escrita en el año 30, publicada en Madrid, y habla de un siglo anterior. Pero la vida necesita de un siglo anterior para hacerse soportable, decía el otro. Quiero decir que se quejan de los rituales y hay un nuevo ritual. Y eso es lo que salva, desde mi punto de vista, a las dos novelas. Porque son novelas de una diferenciación, de una carga simbólica muy fuerte, a mi entender. Hablo desde el punto de vista crítico del lector. Entonces, para mí son novelas excepcionales, cada una en su estilo. Hay páginas, calidad de páginas las dos, y con estilos absolutamente distintos. Pero yo creo que hay una cierta recreación en la sensualidad, en los sentidos. Por ejemplo, hay una escena entre Adrián Falcón y que él está probando una pañoleta de Hermès, ¿no? Y tiene una carga sexual muy fuerte esa escena.
pero no está contada de esa manera, está contada de perfil. En el caso de La hija de la española, hay mucha violencia contada desde muchos puntos de vista. Yo realmente mi interés era que la novela fuera violenta, que fuera que la muerte y la violencia presidieran la historia igual que la madre y la hija, ¿no? Entonces, creo de alguna u otra forma, y en ese aspecto sí estoy convencida, que hay una plasticidad latinoamericana de la cual yo he leído y o sea, me he alimentado de eso, ¿no? O sea, el Vargas Llosa de la Casa Verde, el García Márquez, sobre todo el García Márquez periodista, que era... Hay una crónica muy hermosa, no sé si la habéis leído, que García Márquez estaba de reportero en Caracas y él cuenta que se va el agua y alguien se rasura con jugo de melocotón, bueno, con zumo de melocotón, de durazno. Toda esa sensualidad yo creo que plantea la contradicción. Algo puede ser muy feo, pero te puede resultar hermoso en un momento dado, ¿no? Claro que sí. Y en esas contradicciones es la que siempre estamos, es perpetuo, está ahí una y otra vez y nos damos golpes una y otra vez. Lo que yo sí creo, y voy a hablar muy personalmente, que es que hasta que yo no entré en la literatura española, que no leí El siglo de oro como Dios manda, yo cuando llegué a España tenía 23 años y había leído El Quijote pincelada. Y me senté a leer El Quijote, me senté a leer Los Entremeses, me senté a leer a Lope, y yo encontré como una olla de presión. Era como resolvía muchos problemas estéticos con la literatura española. Y por eso me parece que es un poco extraño, porque yo no me siento del todo latinoamericana y tampoco soy española. Pero yo he encontrado grandes resoluciones en autores españoles y en los clásicos españoles sobre todo. Entre el siglo de oro y el siglo XIX español, que creo que es una de las grandes aportaciones que puede tener la literatura universal, encontré muchas ecuaciones resueltas desde el punto de vista estético, quiero decir, ¿no? para manifestar el malestar que está ahí muy presente. ¿Te legaron el valor y fuiste valiente? No, no fui. No, Fui. Como Borges no fui. Sin embargo, yo creo que la dramaturgia venezolana, perdida por las muertes terribles, que las bajas que sufrió el teatro venezolano, con el SIDA y todo esto, pero tu novela yo la veo muy en la cosa descarnada de todo el mundo del teatro venezolano de los 80. Es una novela que hubiese sido más representada que rodada, porque es una novela que es esa mujer que está en el teatro venezolano de una manera tan bien representada, y en la dramaturgia esa de la desesperación, que es como un cuchillo que le pasa al espectador hasta que vuelve a convertirse en otra cosa. Yo creo que esta novela pende más de la dramaturgia venezolana, de todo el teatro venezolano, de los 80 y primera etapa de los 90, que de la literatura que él preguntaba. Yo no la encuentro, si tú supieras, no encuentro un antecedente real, quizás los más jóvenes no los conozco, pero hasta el año 96, por ahí no encuentro un residuo que pudiese marcar un camino, pero sí en el teatro venezolano lo veo muy bien aspectado ahí, muy encadenado. Que además el teatro venezolano es hijo del teatro español, porque casi todos los dramaturgos que fueron, y escenógrafos, eran españoles, además, Verdial, puede que eso sea así, porque además la tragedia venezolana siempre ocurre de puertas adentro, no sé por qué, pero es verdad, yo creo que hay algo de eso allí, realmente lo creo. Yo creo que quieren decir algo a su favor. Muchas gracias a ti a por hacer la tarea de la manera tan espectacular y a ustedes por invitarnos. Está el director del festival que se escapa antes que lo matemos, pero muchas gracias. Con Alejandro Simón se van los dos. Alejandro también. Gracias a ustedes, chicos. Lo mismo que Wendy, les agradezco mucho que hayáis compartido con nosotras este momento hoy, porque, insisto, es una noche espectacular con un clima magnífico para estar afuera. Y, por supuesto, muchas gracias por tu paciencia con nosotros. No, nada, lo contrario. Para mí ha sido un honor, Térmica, de verdad. por supuesto. Ha sido un honor. Y os digo la verdad, y es así, los libros no se venden solos. Hay que ir a comprarlos. Y os recomiendo estas dos novelas, verdaderamente excepcionales,
No son novelas, como he dicho, de moda, sino del momento, superan la moda, van a formar parte de un corpus. Para mí ha sido un placer, una sorpresa, y van a volver a Málaga, lo digo aquí en público, y me voy a encargar yo de ello. Así que muchas gracias y un aplauso. Ay, Para ustedes. me hace llorar.